Amigos, vamos a analizar tema de Colombia en el esfuerzo de paz, de la llamada paz total del presidente Petro. Recordemos que el pasado sábado 10 de agosto, justo cuando concluía el cese al fuego con ese grupo insurgente, el ELN, el gobierno nacional anunció que le habían enviado a los negociadores de la organización insurgente la propuesta que para entonces se debía mantener bajo reserva. Lo cierto es que ha dicho Gustavo Petro, no hay problema con que se haga pública la propuesta confidencial, entre comillas. Se les propuso viabilizar la propuesta sobre reforma económica que se acordó con el ELN, que se firmó como primer punto de acuerdo con el empresariado del país y el Movimiento Social de Colombia para discutir los mecanismos de su implementación. Parece que no es de su interés el tema, publicó, repito, el mandatario colombiano. Bueno, queremos conocer un poco el análisis de un gran colaborador de este espacio, siempre presto desde Bogotá, Colombia, Diego Arias, analista político colombiano, experto en temas de paz y conflictos. Diego, gracias como siempre, buenos días. Eduardo, un buen día para usted, para su equipo, para... Oye, Diego, no te escucho. Al comienzo sí, pero al final perdí audio. ¿Tú me oyes a mí? Vamos a ver. La señal. Ahora sí. Vale. No, estaba expresándome en términos de gratitud, de siempre también honrado con esta invitación y extendiendo el saludo, por supuesto, a la amplísima audiencia a esta hora del día, Eduardo. Gracias. Oye, Diego, ¿cómo interpretas tú este episodio más reciente en el intento de Petro para impulsar un proceso de diálogo de paz con el ELN? Pues yo quisiera señalar antes de entrar al tema y de forma muy breve decir que sin duda este es el esfuerzo de paz de una negociación política con este grupo que más ha avanzado en toda la historia de esos esfuerzos de paz y en la historia del alzamiento armado de esa guerrilla, y creo que eso tiene un enorme valor, haber llegado tan lejos, tener una agenda y haber avanzado ya en 5 o 6 rondas de negociaciones. Pero sin duda, Eduardo, y para la audiencia, estamos en un momento de una crisis profunda de esa mesa de negociación por cuenta de varias cosas, de puntos que como el cese al fuego, Eduardo, digamos, son bilaterales, pero no incluyen a otros actores armados, de manera que hay dificultades reales, digamos, para su implementación en tanto en las zonas de operación de este grupo hay otros actores armados y se producen enfrentamientos y afectaciones humanitarias a la población, y temas de la agenda que tienen que ver con la actual crisis, porque en la agenda se acordó de que todo lo que se vaya firmando se va implementando y hay una enorme dificultad también para que el Estado pueda asumir plenamente los puntos que se van acordando y su implementación, sobre todo en términos de transformaciones territoriales. A mí me parece desafortunado lo que ocurrió, Eduardo, porque tú insinuabas como verbalizando, entre comillas, la palabra confidencial, que fue la propuesta que hizo el presidente Petro al ELN, y no cayó bien, Eduardo, porque se supone que esto es de cara a la nación, y el ELN creo que con mucho sentido político le sacó provecho a esa situación y le devolvió la responsabilidad del gobierno de que la hiciera pública, que no estaban dispuestos a negociaciones confidenciales. Y justamente, Eduardo, de lo que trata el ofrecimiento del presidente Petro es de un tema muy polémico, porque es ni más ni menos la discusión sobre el modelo económico, asunto que muchos en Colombia, con esto concluye esta respuesta inicial, no están de acuerdo, y un asunto que debe involucrar a distintos estamentos se lleve a una mesa de negociación con un grupo alzado en armas al margen de la ley. En medio de todo esto y con el reconocimiento que tú le das a este esfuerzo concreto del gobierno colombiano con el ELN, se puede decir que se ha avanzado mucho, se puede aseverar que se seguirá avanzando. Se ha avanzado mucho y yo creo que hay las condiciones para que ese proceso pueda avanzar, pero es que además, Eduardo, es una necesidad. Yo creo que todos tenemos claro que en los 2 años que faltan del gobierno de Gustavo Petro no va a ser posible suscribir un acuerdo final de paz con esa guerrilla, y menos aún si prevalece la idea de que todo lo que se firme
se va implementando. El ELN perfectamente podría decir que hasta que no se implementen las transformaciones sociales, económicas, que pueden llegar a tomar 5, 10, 15 años, como en el caso de las FARC se acordaron 20 años, el ELN pueda decir, no, nosotros no vamos a hacer dejación de armas hasta que no hayamos cumplido, digamos, esas transformaciones. Yo creo que hay condiciones para avanzar, es una necesidad, digamos, poder avanzar, y porque vamos a llegar, Eduardo, al final de este mandato del presidente Petro, en una situación en la que no se ha firmado el acuerdo, pero que dependiendo de que la sociedad perciba que va por buen camino, eso podría continuar con otro gobierno o definitivamente terminar el 6 de agosto del 2026. De manera que es imperativo que ese proceso renueve su capacidad de la negociación y que gane apoyo público, que en este momento está muy debilitado. Diego, quizás te extraña la pregunta que te voy a hacer, está dentro del gran contexto, pero es que mientras hablas, aprecio imágenes, veo hombres uniformados, armados, hombres con poder, con una causa en medio de esta temática tan difícil para Colombia en la historia de la procura de la paz. ¿Cuál es la gran sustentabilidad? Para hablar concretamente del caso del Ejército de Liberación Nacional, de estos grupos, ¿cuál es el gran modus operandi en estos tiempos que de alguna manera también se convierte en uno de los factores de negociación de la paz, ¿no? De diálogo, de esa necesidad de dar y recibir, de ceder? Pues Eduardo, su pregunta es absolutamente importante. La resumo diciendo lo siguiente. El ELN es una guerrilla muy antigua de ideología marxista-leninista, muy inspirada, digamos, en la Revolución Cubana también, de Fidel Castro, y es tal vez el único grupo armado que todavía preserva un núcleo muy importante de un planteamiento político y de un corpus, digamos, ideológico que justifica, digamos, políticamente el alzamiento, digamos, o le da sustento. Está corriendo el enorme riesgo de que la dinámica del narcotráfico está contaminando la actividad de muchos de sus frentes en varios territorios, porque es una dinámica, digamos, muy fuerte. Algunos han creído que con el único grupo que se deba poder hablar en términos de una negociación política es con el ELN y con nadie más, y que con los otros grupos solo cabría el sometimiento a la justicia o el intento de derrotarlos militarmente. ¿Por qué sobrevive el ELN? Básicamente porque ha tenido un arraigo histórico de muchos años en zonas absolutamente marginales en la que el Estado, Eduardo y audiencia, nunca ha sido capaz de llegar. Ha habido un fracaso del Estado, de la institucionalidad, para ocupar los territorios, por ejemplo, que antes ocupaban las FARC, lo ocuparon nuevos grupos, de manera que ha habido un fracaso institucional de la presencia del Estado, del control territorial. Y es en ese contexto de pobreza, de miseria y de una presencia muy antigua de esta guerrilla en esas zonas deprimidas, como el ELN ha permanecido, y ya vamos casi para 60 años, pero con todo y eso, en Colombia creemos que el tiempo de la guerra está totalmente agotado y el ELN corre el riesgo de que la dinámica del narcotráfico los arrase, de manera que muchos creemos que este es el momento de hacer la paz, no de una rendición, no de una entrega de armas simplemente para reintegrarse a la política, sino una paz que pueda llevar transformaciones. Pero es este momento y yo no vería cuándo, si no es, se avanza en un gobierno como el de Gustavo Petro, que ha ofrecido condiciones realmente para que esa negociación pueda avanzar, Eduardo. Diego, qué interesante tu análisis, como siempre, lo agradecemos muchísimo. Éxitos y hasta pronto. Bendiciones y el saludo para la audiencia especialmente. Un buen día. Amén. Igual para ti y para todos los colombianos. Diego Arias, analista político colombiano, experto en temas de paz y conflictos. Qué interesante. Volveremos.